Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los ingenieros, futuros ingenieros y público en general interesados en la ingeniería. En esta ocasión les habla el estudiante Yubel Alfredo Morales Montaño y juntos conoceremos los productos naturales para mejorar el concreto. Fibra natural de origen animal. La fibra natural se les denomina así aquellos fragmentos que constituyen a los animales, a las plantas y a algunos minerales como el amianto. Las fibras de origen animal se dividen en dos: las fibras de animales de folículos pilosos, que proceden de animales que tienen como cobertor para su protección y revestimiento. En este caso tenemos el pelo, como es el de los gatos y perros, la lana, como el de los ovinos, el crin, como el de los caballos, o el cuero, como de los vacunos. Las fibras de animales de glándulas sedosas son aquellas fibras que proceden de secreciones glandulares, como los gusanos de seda, algunas larvas y las arañas. Ambas clasificaciones tienen como propiedad ser resistentes a la tracción, es decir, son resistentes al estiramiento, además de ser flexibles y buenos aislantes térmicos. La historia y antecedentes del uso de fibras naturales de origen animal. El hombre, desde su aparición, siempre ha tenido la necesidad de utilizar pieles y telares, tanto para su protección como para su defensa de depredadores o de otros grupos humanos. A medida que se formaban las sociedades, también crecía el uso de estos animales domésticos. Por tanto, hay una relación de evolución tanto de las fibras naturales como del hombre. A mitad del siglo pasado, las fibras naturales fueron reemplazadas rápidamente por fibras sintéticas debido a su costo. Sin embargo, en la actualidad, con esta conciencia del calentamiento global, impacto ambiental y desarrollo sostenible, se está empezando a fomentar el uso de fibras naturales, tanto de origen animal como de origen vegetal. En este caso, las fibras naturales de origen animal y microsílice, vamos a utilizar las fibras de las aves, en este caso son las plumas, con la intención de bajar la contaminación ambiental, el impacto y tener un desarrollo sostenible sobre estos productos como reciclaje. Se han hecho estudios e investigaciones y pruebas. Por tanto, vamos a tomar una tesis llamada adición de microsílice y fibra natural en el concreto hidráulico para pavimentos rígidos, para encontrar la utilidad de la fibra natural de origen animal, en este caso plumas de aves, en el concreto. En esta tesis ha utilizado las plumas de aves en una proporción de 1 kilogramo por metro cúbico de concreto y el microsílice entre el 5%, 6.6% y el 7.5%, cuyo diseño de mezcla es de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta tesis ha sido aplicado en la avenida Cantuta. Eso se encuentra en el distrito de El Tambo, en Huancayo, como una alternativa para la carretera central. Propiedades físicas del concreto con fibras de origen animal. En este caso, estamos viendo el asentamiento del concreto en estado fresco. Vemos aquí en el cuadro, en la tabla número 1, el diseño de mezcla a 300 kilogramos por centímetro cuadrado, en un porcentaje de adición del 0%, 5%, 6.5% y 7.5%. 0%, esta es la muestra patrón, es decir, es el concreto fresco en estado tradicional, o sea, en el procedimiento de manera tradicional, normal. El cemento es de tipo 1. Entonces, los resultados en el asentamiento, en el sloop por el cono de Abrams, se encontró que en la muestra de patrón, el patrón de muestra es de 4.5 pulgadas. En el de 5% de microsílice ha sido de 4.0 pulgadas, el de 6.5% de 4 pulgadas y el de 7.5% el de 4.125 pulgadas. Esto llevándolo al gráfico, podemos notar que en el 5, 6, 7.5
de microsílico reforzado con fibras de origen animal, es decir, con plumas de aves, tiene menor asentamiento que el concreto tradicional, que tiene 4.5. Estos datos han sido extraídos, como ya les dije, de la tesis Adición de microsílice y fibra natural de origen animal en el concreto hidráulico para pavimentos rígidos. Entonces, de estas dos tablas podemos notar que se han reducido los valores de asentamiento, los que tienen el porcentaje de microsílice y plumas de aves, a diferencia de la muestra patrón. Otra propiedad física del concreto es la exudación, es decir, es la incapacidad de atrapar agua debido a su material estéril. En este caso, en la muestra patrón tiene una exudación de 0.05%, mientras que los que tienen microsílice y fibra de origen animal, es decir, plumas de aves, no tienen ninguna exudación. Lo podemos notar en la gráfica número 2, que en el 5, en el 6.5 y en el 7.5 no existe ningún desperdicio de agua en forma de exudación. Por tanto, podemos concluir que las fibras de animales y el sílice no generan ningún tipo de exudación. Otra propiedad física del concreto es la temperatura de concreto. En este caso, el diseño en la tabla número 3 podemos encontrar que el diseño de mezcla es 300. De la misma manera, la muestra patrón es 0%, 5% de microsílice, 6.5 y 7.5% más plumas de aves, generando una temperatura de 22.9, 20.6, 21.4 y 23.2 respectivamente. Esto lo representamos en el gráfico número 3 y podemos notar que mientras más sílice y más fibras de animales, en este caso plumas de aves, mantiene mayor calor, que es 23.2, que la muestra patrón, que es 22.9. Entonces hemos logrado una temperatura superior a la muestra patrón. Ahora, el tiempo de fraguado, otra propiedad física del concreto. Entonces, mostrando, a diferencia de la muestra patrón, que produce una fragua final de 7.4, mientras que los de 5 y 6.5 de microsílice más plumas de aves generan un 6.9 y 6.9, y el de 7.5 genera una fragua de 7.76. Esto lo representamos en la gráfica y notamos que los que tienen fibras de animales y microsílice tienen mayor tiempo de fraguado a diferencia de la muestra de patrón. Contenido de aire. El contenido de aire en la muestra patrón vemos en la tabla número 5 que es 1.65% de contenido de agua, mientras que los que tienen plumas de ave y porcentaje de microsílice tienen el 1.85, que es superior a la muestra patrón. Esto lo podemos notar en el gráfico número 5. ¿Esto qué nos hace ver? Que la fibra de animal, que son las plumas de aves y el microsílice, no generan ningún tipo de modificación sustancial con respecto a la muestra patrón en el contenido de aire. Ahora, lo que más nos importa, la resistencia a la compresión del concreto reforzado con fibras de origen animal. En este caso, el diseño de mezcla es de 300. En la muestra patrón notamos que tiene un promedio de resistencia a la compresión de 343.29, mientras que los de con microsílice y plumas de aves tienen un promedio de resistencia superior al de la muestra patrón, y eso lo notamos en la gráfica número 6, donde vemos que en el 5, 6 y 7.5% de microsílice más fibras de animales, o sea de plumas, es superior a la muestra patrón. Otra propiedad es la resistencia a la flexotracción del concreto elaborado con fibras animales. En este caso tenemos que la muestra patrón tiene un 33.72 kilogramos por centímetro cuadrado,
de módulo de rotura a los 28 días, mientras los que tienen plumas de aves y sílice al 5, 6.5 y 7.5 es superior, y eso lo podemos notar en el gráfico número 7, que la fuerza a la flexotracción a los 28 días es superior a la muestra patrón. Por tanto, podemos decir nosotros que está demostrado que las fibras de animales obtienen mayor resistencia a la flexotracción que el concreto simple tradicional, añadido con fibras de microsílice. Ahora hablemos de la linaza. La linaza es un producto que tiene su origen allá en Egipto y Mesopotamia, especialmente en los ríos Nilo, Éufrates y Tigres. La linaza tiene muchos usos, en este caso en la pintura, debido a su rico aceite y el poder aglutinante que tiene. También se utiliza como piso linóleo, gracias a este aceite que lo hace perfecto para su mezcla con el corcho, harina de madera, pigmentos de minerales y resinas, que ayudan a generar este tipo de producto para poder envolver cualquier tipo de piso. Ahora, la linaza como aditivo, vamos a ver sus propiedades como aditivo, en qué bondades tiene, y eso lo podemos ver en esta referencia de investigación de tesis de la influencia de la linaza como aditivo natural en la resistencia a la compresión del concreto en la ciudad de Huaraz, realizado el 2018, cuya dosificación ha sido al 0%, 25%, 75% y 100% en litros en proporción al agua. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de agua que se va a utilizar, se utiliza el 25% se reemplaza con la baba de linaza, el 75% se reemplaza con la baba de linaza y el 100% reemplaza el agua, la baba de linaza, y el 0% es la muestra patrón o muestra de control que vamos a utilizar para poder comparar las bondades de la linaza. Primero, tenemos que extraer la baba de la linaza. ¿Y cómo lo realizamos eso? Primero, después de obtener la linaza, lo ponemos a hervir. Cada 7 litros, un cuarto de kilo de linaza. Cuando en su punto de hervor se ve que es gelatinoso, quiere decir que ya está bien hervido la linaza. Entonces se pasa al proceso de colación para poder separar su baba de la semilla. Y luego queda como esta muestra transparente. Ahora, esto lo mandamos a prueba primero a la resistencia de compresión. El diseño de mezcla es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, según la tesis. Estos datos han sido extraídos de la tesis. Influencia de la linaza como aditivo natural en la resistencia a la compresión del concreto en la ciudad de Huaraz del año 2018. Entonces notamos acá en la tabla número 8 que en la muestra patrón el promedio de resistencia es de 213 a los 28 días, mientras los que tienen porcentajes de baba de linaza son superiores a la muestra patrón. Eso lo podemos notar en el gráfico. Hay una superioridad máximo hasta de 234.4. Entonces podemos demostrar con esto que la baba de linaza como aditivo incrementa la resistencia a la compresión, a diferencia del concreto fresco tradicional realizado. Se tiene como objetivo principal mejorar la resistencia a la compresión de un concreto simple con adiciones de ceniza de chala de maíz. También se utiliza el agregado fino, el agregado grueso, el cemento. El diseño de mezcla para el concreto patrón y el concreto adicionado de ceniza de chala de maíz se realizó mediante el método ACI 211. Dentro de este análisis veremos las diferentes variaciones del concreto con adiciones de ceniza de chala de maíz como sustituto del cemento en un 5%, 10, 12.5, 15, 17.5 y 20%. Y como mezcla patrón tenemos 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado.
Planta de maíz. Eh, el maíz, como también tiene el nombre científico, sea maíz, originaria en Mesoamérica. También lo llamaban elote, mazorca, choclo. Su domesticación inició hace 12.000 años aproximadamente en el eje neovolcánico de México y se expandió por el resto del continente mucho antes de los europeos, quienes a su vez lo llevaron a Europa en el siglo XVI. Actualmente es el cereal con mayor producción a nivel nacional y también con la llegada de los europeos recién se llamó maíz. Chale de maíz. Eh, el chale de maíz es eh, son eh, se podría decir que son el tallo, la hoja y la espiga, pero no el fruto. Eso se le llama el chale de maíz. Y también vemos que el chale de maíz es, pues, tiene un tallo simple, rígido y sólido, y que son ásperas. El maíz tiene un crecimiento muy rápido. A los 170 días ya se puede cosechar el choclo y así poder secar el chale de maíz para la respectiva prueba. Secado el chale de maíz. Eh, Todo el material extraído del maíz, en este caso el chale de maíz como materia prima, no debe estar en humedad, a fin de lograr un material óptimo para su incineración. Como vemos en la imagen, este es el secado del chale de maíz. Incineración del chale de maíz. Eh, el proceso de incineración del chale de maíz se hizo en un horno artesanal. Eh, Desde la antigüedad ha sido utilizado por su capacidad. El horno está hecho por el mismo hombre, con las arcillas, ¿no? Este horno está capacitado para resistir grandes temperaturas. Se empezó con el proceso de calentamiento del horno, con leña, para poder elevar la temperatura. Luego se hace un barrido al interior para que no haya rastro de carbón. Y luego colocar el chale de maíz. Ceniza del chale de maíz. La chale de maíz se le llama al planta, a la planta seca. Al ser calcinada a 400 a 600 grados centígrados, generan cenizas puzolánicas. Es un material natural que posee un alto contenido de óxido de silicio, óxido de aluminio, los cuales junto con el hidróxido de calcio generan un material como el cemento. El Composición química del chale de maíz. El tipo de ceniza utilizada en la investigación corresponde a la ceniza de clase N. ¿Qué nos quiere decir clase N? Que son pusulanas naturales, calcinadas, como algunas tierras diatomáceas. Eh, Son cenizas volcánicas o pumíticas. Y son materiales, ¿no? Son materiales que requieren de calcinación para poder inducir propiedades. La calcinación del chale de maíz para obtener resultados beneficiosos respecto a la composición de este. La norma ASTM 6, C618 nos indica que la suma de los porcentajes de los componentes no debe ser, debe ser como mínimo un 75%. Y observamos que la suma de estas nos da un 73.56% y cumple. El contenido de la humedad también debe ser máximo 3%. Y la ceniza de chale de maíz tiene como humedad un 0.42%. Análisis químico del chale de maíz. El óxido de silicio, 72.35%. Óxido de aluminio, 0.75%. El óxido de fierro, 0.46%. El óxido de calcio,
4.24. Óxido de azufre 2.10%, óxido de magnesio 0.86%, cloruro de potasio 7.29. Y como nos dice, ¿no?, que la suma de estos tres no nos debe dar, como mínimo nos debe dar un 75%, de las cuales, sumando todo esto, solamente nos da un 73.56% y cumple con el análisis. Propiedades físicas del chale de maíz. Peso específico 1.46, contenido de la humedad es 0.42%. También cumple 0.42%. Como mezcla patrón empezamos con 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y como material tenemos el cemento, el agregado fino, agregado grueso y el agua. En peso metros cúbicos tenemos 386. En cemento, agregado fino 779, agregado grueso 925, agua 228 litros. El peso de la bolsa del cemento es 42.5. Agregado fino 83.34, el grueso 105.99 y el agua es 25.18 litros. Resistencia a la compresión del concreto. Concreto patrón tenemos 208.04. El ceniza del chale de maíz de 5% tenemos 214.83. En un 10% tenemos 226.56. En 12.5 tenemos un 246.81. En un 15% tenemos 236.16. En un 17.5 tenemos 216.81. En un 20% tenemos 204.19. Eso es en 7 días. Y así, 14 días, 21 días y el último, 28 días. Tenemos una resistencia a la compresión en concreto de 266.85, 280 y así sucesivamente, ¿no? Y en los siguientes cuadros veremos con mucha más claridad. Bueno, resumen del material en peso para los porcentajes del ceniza del chale de maíz. En cemento tenemos en un inicio, ¿no?, cuando no agregamos el chale de maíz, un 100%. Cuando ya agregamos 5% tenemos 95%. Cuando es 10% ya cemento 10%, 90%. Y así sucesivamente. Cemento. Tenemos 386 metros cúbicos, ¿no? Entonces, cuando no agregamos nada de ceniza de chala de maíz, pero cuando ya agregamos el 5% del chala de maíz, que es 19.3%, ya reduce el cemento. Y el agregado fino, grueso y el agua siguen siendo el mismo porcentaje. Acá vemos con qué otro patrón. En 7 días es 208.4, en 14 es 226.27, en 21 días 224.75 y en 28 es 267.85. La resistencia a la compresión con adiciones de ceniza de chala con un 5%. Kilogramo por centímetro cuadrado sería. Tenemos un porcentaje de 103.26 en 7 días, 214.83 en 7 días en la resistencia, y así va subiendo. Cuando llegamos a 28 días, la resistencia es de 280.52 y el porcentaje es 103.10%, de las cuales ha subido 3.10%, como vemos acá en el cuadro. Y la resistencia a la compresión con adición de 5% de ceniza. Se observa que la adición de ceniza del chala de maíz de 5% alcanza un promedio de 280.52 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Resistencia a la compresión con adición de ceniza de chala con un 10%. Con un 10% tenemos como inicial
los 7 días con 226.56, un porcentaje de 108.90%, y el incremento es de 8.90. A los 14 días ya el porcentaje baja un poco, de 107.64, de 7.64, ¿no? Y al 21 días es 101.23% y ha subido un 11.23%. Y al final, el 28 días, ha subido un 10.57%. Y la resistencia a la compresión es de 296.15%, como vemos acá en el cuadro. Se observa que con la adición de ceniza de chala con un 10% alcanza un promedio de 296.15 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La resistencia a la compresión de ceniza de chala de maíz con 12.5%. En un 12.5% de adición de ceniza de chala en 28 días, la resistencia es de 324.36 y en porcentajes 121.10%, de las cuales ha aumentado 21.10%. Como vemos acá en el cuadro, resistencia a la compresión a la adición de 12.5% de ceniza del chala de maíz. Se observa que con la adición de ceniza de chala de maíz de 12 puntos alcanza un promedio de 324.36 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y es uno de los mejores resultados de la prueba, con el 12.5% de adición de ceniza chala de maíz. Resistencia a la compresión con adiciones de ceniza de chala de maíz con 15%. Con el 15% vemos que cumpliendo los 28 días la resistencia es de 310.52 y el porcentaje es de 115.93%, de las cuales ha aumentado un 15.93%. Como vemos acá en el cuadro, observamos que con la adición del ceniza del chala de maíz del 15% alcanza un promedio de 310.52 kilogramos fuerza. Resistencia a la compresión con un 20%. Con el 20% vemos que la resistencia es de 204.19 y el porcentaje es de 98.15 y ha bajado el incremento de 1.85%. Ha bajado. Y en 28 días vemos que la resistencia es de 254.85 y en porcentaje es 95.15% y ha bajado un 4.85%. Como vemos acá en el cuadro, que en la adición del maíz de 20% alcanza un promedio de 254.85%, ¿no? y un desfase de 4.85%. Para los trabajos futuros, ¿no? Podemos fomentar el uso de cenizas de chala de maíz en las futuras construcciones a nivel regional y nacional. También realizar análisis de concreto con adiciones de ceniza chala de maíz en diferentes diseños de resistencia a la compresión, ya que vemos que con una adición de 5, 10, 12.5% cumplen perfectamente a la resistencia a la compresión. Eso sería mi parte. Muchas gracias.